Continuamos entonces, señores. Vamos a clasificar ahora los tipos de fraude. ¿Sí? Hay dos grupos de tipos de fraude. La primera que tiene que ver con incorrecciones que surgen de la presentación de estados financieros fraudulentos. Informes financieros fraudulentos o fraude corporativo. ¿Ya? Se puede generar ese tipo de fraudes dentro de este primer tipo. ¿Ya? Entonces no se olviden que una forma de realizar fraude es a través de las incorrecciones para la presentación de los estados financieros fraudulentos, ¿no? Cuando ya hablamos de fraudulentos, ya entendemos de que corresponde a datos distorsionados, datos modificados, datos alterados, con propósitos específicos, ¿no? Estas incorrecciones de estados financieros son intencionales en valores o en la información contenida. Son diseñadas para engañar a los usuarios de los estados financieros. La presentación de estos estados financieros fraudulentos puede ser lograda a través de la siguiente manera. ¿Sí? Para ello vamos a ver tres importantes aspectos. Manipulación, falsificación o adulteración de registros contables o documentos de soporte, ¿no? Y acá es donde entra la habilidad del auditor forense, ¿no? Porque el auditor forense eh, financiero podría identificar este tipo de hechos, ¿no? Manipulación, falsificación o adulteración de registros contables. La errónea presentación u omisión intencional de eventos, transacciones u otra información significativa, ¿no? O sea, cuando yo altero datos, voy a presentar datos totalmente distorsionados, ¿no? Ya sean para subir un valor o para disminuir otro. Entonces, eso también es parte de fraude. El mal uso intencional de los principios contables referido a valores, clasificación y formas de presentación o a la información complementaria. Entonces, muchas veces alegamos de que estamos trabajando bajo principios y normas contables. Sin embargo, eso lo estamos utilizando para otros intereses, ¿sí? Otras razones, otros motivos. Entonces, pasa este tipo de situaciones donde utilizamos inclusive normativas vigentes para aprovechar y respaldar el fraude. Algo que es incorrecto, ¿no? Algo eh, que no es verdadero, que no es fidedigno. ¿Ya? Entonces, este tipo de incorrecciones en los estados financieros permiten lo que veíamos hace rato, ¿no? Fraude financiero, fraude corporativo. ¿Ya? Caso particular, Enron, ¿no? Veíamos en los primeros días un video referente a la empresa Enron, donde básicamente se alteraban los estados financieros para que esta empresa pueda seguir cotizando y pueda ser valorada dentro de la bolsa de valores, ¿no? Y que, bueno, siga percibiendo capital de terceros a través de la emisión de acciones, a través de la comercialización de las acciones y demás, ¿no? Algo que lamentablemente duró hasta ahí porque obviamente si estás trabajando sobre datos totalmente distorsionados, el hecho de que tú compres una acción, pues en algún momento vas a perder cuando se dé lugar a verificar el hecho de fraude y pues lamentablemente tu inversión de lo que valía, no sé, $1,000, llegó a valer realmente $1, ¿no? Y esa es la forma en la que muchas personas que fueron parte de la empresa, que confiaron en la empresa e invirtieron sus ahorros dentro de la empresa, pues terminaron en la ruina, ¿sí? Y acá tenemos informes financieros fraudulentos, una clasificación anterior a esta, ¿sí? Informes financieros fraudulentos y vamos a ver también fraude corporativo. Entonces, dentro de los informes financieros fraudulentos,
podemos tener errores intencionales de cantidades o revelaciones con la intención de engañar a los usuarios, como por ejemplo, sobrevaluación de ingresos al omitir las cuentas por pagar y otros pasivos financieros. Sobrevaluación de activos e ingresos u omisión de pasivos financieros y gastos. Subvaluación de inventarios. Entonces, este tipo de ejemplos los podemos relacionar directamente con lo que es auditoría financiera, ¿no? Nosotros cuando ejecutamos una auditoría, justamente verificamos que los ingresos hayan sido correctamente declarados, que estén correctamente valorados, que pertenezcan a la empresa, ¿no? Y todos esos elementos que también los reconocemos como afirmaciones a los estados financieros, ¿no? El famoso VIP, ¿no? Valuación, integridad, exposición, existencia, propiedad, ¿no? Entonces, se relaciona mucho porque estamos hablando de información financiera, ¿no? Y los más calificados para esto justamente somos nosotros, los auditores financieros, obviamente con un cierto recorrido de experiencia, ¿no? Porque no vas a ir a hacer una auditoría forense sin una previa experiencia anterior. Entonces, es importante porque acá el olfato del auditor debe ser pues muy, muy, muy eficaz, ¿no? Y encontrar justamente este tipo de hechos fraudulentos, ¿ya? Cuando hablamos de los ejemplos, podemos ya ir mencionando algunos mucho más específicos, como por ejemplo el reconocimiento de ingresos, ¿no? Realizar procedimientos analíticos sustantivos referidos a los ingresos utilizando información desagregada. Entonces, acá ya estamos viendo las acciones que podemos realizar como auditores forenses, ¿sí? Y bueno, tenemos que elaborar papeles de trabajo. Esto se hace en cualquier auditoría. Los papeles de trabajo siempre son un requisito y más allá del requisito siempre son un respaldo y dejan evidencia del trabajo realizado, no solamente por el auditor junior, sino también por el supervisor, por el gerente de auditoría. Entonces, acá ya nos dan ciertos lineamientos que podemos seguir para verificar la legalidad, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? Podemos, por ejemplo, comparar las ventas informadas por mes y por línea de producto durante el periodo actual de reporte con periodos previos comparables, ¿no? Entonces, ya si, por ejemplo, vendes 1000 y después vendes 100 de un producto, o sea, ya llama la atención, ¿no? Hay una, una diferencia desproporcional y evidente de que está pasando algo, ¿no? Y bueno, hay que verificar si realmente la diferencia se debe a una disminución, a una caída de las ventas o pues que hay algo raro, ¿no? Entonces ahí puedes hacer un cruce con inventario, puedes hacer un cruce de información que respalde cualquier tipo de salida de almacenes por medios ficticios para la venta, ¿no? Confirmar con clientes condiciones contractuales relevantes o preguntar a los empleados sobre los envíos próximos al fin de un periodo. Entonces acá es clave nuevamente relacionarse con terceras personas, ¿no? Con ajenos a la empresa. Personas que no deberían tener un interés, digo no deberían porque debería ser así, y que estos puedan proporcionarnos información veraz, que nos puedan proporcionar información que nos sirva para poder validar, respaldar los datos en los estados financieros. ¿Ya? Y bueno, la relación con el personal ya lo habíamos hablado en la auditoría eh, y bueno, es algo muy importante, ¿no? Los empleados reconocen, saben cuáles son las debilidades, los problemas que se tienen dentro de la empresa, ¿no? Entonces, hablar, consultar con ellos es muy, muy relevante, ¿no? Y en una auditoría forense tú tienes la posibilidad de entrevistar a todos, o sea, ahí ya no hay ningún tema de, no sé, de tomar una muestra o de ver quién es más importante que quién, no, aquí si el auditor forense necesita entrevistarse con todo el personal de planta de la empresa, pues lo tendrá que hacer, ¿no? Si es muy, muy necesario. ¿Ya? Cantidades en inventario, examinar los registros de inventario para identificar localizaciones o ítems que requieren atención específica durante o después de la toma física de inventario.
exámenes más rigurosos de los recuentos, tales como examinar los contenidos de las cajas, pruebas adicionales sobre las hojas de recuento, etiquetas u otros registros. Entonces acá, esto se les hace familiar, auditoría financiera de inventarios del realizable, ¿no? Donde obviamente no solamente recurrimos a una documentación de respaldo, ¿no? Sino que podemos ir más allá y realizar diferentes tipos de inventario, inventario sorpresa, podemos realizar un inventario de forma muy detallada, sin una muestra, ¿no? Cosa de que se pueda evidenciar registros mentirosos, registros inadecuados que distorsionan el saldo final del inventario. Y acá yo les quiero preguntar algo. Ya con estos dos ejemplos que acabamos de ver, ¿cuál será el motivo por ejemplo, tocar los ingresos? ¿Qué motivos habrá? A ver. ¿Por qué yo quisiera manipular? ¿Por qué una persona que quiere cometer fraude o que quiere de repente aprovecharse de una situación, ¿sí? ¿Por qué esta persona puede o tendría la necesidad de manipular esta información? Listo, yo puedo opinar. Pero claro que sí, adelante. Sería, digamos, cuando, digamos, una empresa realiza una venta, digamos, y para disminuir el ingreso de esa venta, puede ser que no lo facturen para que el dinero que, con lo que ha cobrado esa venta se lo quede él mismo y no lo pueda registrar en los libros de contabilidad. Ya. ¿Qué tipo de fraude sería ese? Si hablamos de una clasificación. ¿A quién le estamos engañando? ¿Con qué fin no facturamos? ¿Con qué fin no reconocemos algunos ingresos? Con el fin de no pagar impuestos. Es- Conflicto de interés. También, sí, obviamente hay un conflicto de interés. Ahí el dueño pues debe estar preocupado porque no quiere pagar impuestos y hace todo lo posible, utiliza diferentes artimañas, utiliza diferentes métodos para no pagar. No estamos hablando de un fraude fiscal, o sea, esto es tipificado como delito. Dependiendo siempre la cuantía, dependiendo la forma, ¿no? Porque si en un proceso de fiscalización esto salta, ustedes saben, o sea, es algo que probablemente pueda desembocar en una deuda tributaria millonaria, ¿no? Y es bien fácil, o sea, el tema de identificar este tipo de hechos es bien fácil. ¿Cómo ustedes verificarían que hay fuga de dinero? En el ejemplo que acaba de mencionar su compañero, ¿no? No factura, simplemente hay una simulación de venta y hay una parte que se factura y otra no. ¿Cómo ustedes podrían identificar que eso pasa en una empresa? A ver, ¿quién quiere ganarse puntos? A ver. Sería mediante el control de su inventario también. Control de Porque inventario. Ya, pero ¿qué pasa si vendes más de 2.000 ítems y estos ítems giran cada 30, 40 días? O sea, imagínate cuántas ventas son. ¿Cuál sería la otra forma? Y yo lo puedo hacer así, bien suspicaz. Y esto yo lo he visto. No les digo por eso. Yo puedo tener una cuenta fiscal, ¿no? O sea, una cuenta exclusivamente para las ventas con factura. ¿Sí? ¿Por qué digo cuenta fiscal? Porque es la cuenta oficialmente para impuestos. ¿Ya? Si impuestos me A veces pide, con aquí está. arqueos de caja, ¿Perdón? con arqueos de caja constantes. Ya. Muy buen método, ya está muy bien, ¿sí? Podríamos hacer una muestra, tomar una muestra e identificar, ¿no? A ver, según ventas, hoy he vendido 2.000, pero resulta que en caja se ha recibido 4.000. Aquí hay algo raro, o sea, ¿de dónde son esos 2.000? ¿No? Me remito a la documentación de respaldo de la rendición de caja, ¿no? Y ahí verifico, a ver, aquí, no, solo hay un recibo de caja, no hay gasto, no hay factura de ingreso,
no hay recibo de ingreso por algún otro motivo, no. Rarísimo, ¿no? Entonces ahí ya puedo identificar. Muy bien, es otro método. Pero vámonos a algo Movimiento de efectivo. mucho más concreto, porque ahorita estamos viendo mucho a detalle, ¿no? Revisar inventario, mucho detalle. No nos alcanzaría el tiempo, no tendríamos quizás la capacidad en cuanto a recursos humanos para poder hacer esa revisión. Los arqueos, sí, podríamos tomar una muestra, podríamos verificar algunos aspectos, sí, todavía podría ser un buen procedimiento de auditoría. ¿Qué otra forma podría yo decir, a ver, pucha, aquí hay algo raro, sé que de repente venden sin factura, pero ¿cómo los puedo descubrir? ¿Cómo puedo hacer de que me canten la verdad? ¿No? ¿Qué harían? ¿Qué más harían aparte de lo que han mencionado? Verificar el movimiento de dinero, Licen. Ya, ahí aparece ¿Cuánto interesante. está ingresando el dinero y cuánto está saliendo? Ya, pero yo te pongo, no, o sea, si yo hoy vendí 5,000 bolivianos, en la cuenta, en el banco, están los 5,000 bolivianos depositados al día siguiente. O sea, tú ves y dices, pucha, está bien, 5,000 ya, ¿no? Y eso pasa cada día, cada día, cada día. Em, Pero, digamos, la mercadería, ¿cuánto ha ingresado? Digamos, si se ha vendido la misma cantidad o algo así, hacer un control tal vez, dicen. Ya un control cruzado con la salida de inventario. O sea, podríamos agarrar Exacto. las ventas más significativas, ¿sí? A través de una muestra y verificamos que efectivamente se haya vendido esa cantidad, ¿no? Y utilizamos Exacto. las hojas de Cardex, podríamos utilizar el Cardex, podríamos respaldar mejor este procedimiento con notas de salida de almacén para verificar, ¿no? Si mi venta me indica que son 5 ítems de un material y mi nota de salida me dice que son 10, hay algo raro, ¿no? Sí. No corresponde, no cuadra. Ya, muy bien, esa es otra forma. Seguimos con muestras, seguimos con bueno, algunos movimientos que sabemos que se dan cuando hay una venta, etcétera. Pero ¿qué otro procedimiento sería mucho más, quizás, mucho más certero, mucho más preciso para poder indicar de que hay o no hay una desviación de dinero? Hay un fraude. Supongamos que es una empresa comercial, familiar, ¿sí? Donde está toda la familia, ¿sí? ¿Qué harían si saben que el gerente comercial es el tío, no sé, el sobrino del dueño? Si saben que el gerente de finanzas es el hijo o el hermano, si saben que la esposa es la asistente de gerencia, ¿no? O alguna otra gerencia, recursos humanos, no sé. ¿Qué harían? ¿Nadie se quiere ganar un puntito? A ver, piensen. Son auditores, no se olviden, desconfían de todos. Mejor si hay una información de terceros, porque no podemos confiar en las personas que trabajan dentro de la empresa. ¿Qué harían? Tal vez investigar las cuentas ¿De quiénes? de los movimientos que hacen, bueno, empezando desde almacenes hasta la cabeza, ¿no? O sea, ¿te refieres a revisar las cuentas de la esposa, de los hijos, de todos quienes forman parte de la empresa? Sí, algo así. Ya, Los movimientos regulares, ¿no? Que hacen. claro. Dicen, Ya, pero sí, no se adelante. puede.
No se ¿Perdón? puede porque no se puede revisar cuentas de otras personas porque a menos que tengas, digamos, el permiso de la persona, o sea, ese es como No me indagar digas en... que no estás hablando del secreto bancario. Es que, claro, como empresa podemos querer hacer eso, pero así, digamos, con el fin de sacar esa información no se puede, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos Con orden eh, judicial. decirles en caso de que ya, tal vez, no sé. Claro, es que cuando hay indicios, o sea, tú vas a escatimar todos los esfuerzos para encontrar al maleante, ¿no? Para saber dónde está tu Eso plata, para sí, saber quién te ha robado. O sea, ahí es cuestión de poder ser bastante operativos en este tipo de circunstancias. Y nada, pues, o sea, si el juez puede emitir en ese sentido, básicamente solicitar directamente a la ASFI, lo puede hacer. Sí, porque hay una investigación de por medio, no nos olvidemos que es algo, es un sinónimo de auditoría la investigación, porque al final, cuando tú estás realizando una auditoría, estás tratando de reconstruir algo que ha pasado y que simplemente quieres respaldar lo mejor posible y sobre todo identificar quiénes han participado de eso, ¿no? sí, Liz, en ese caso, como usted dice, viéndolo de la auditoría forense, de ese punto sí se puede, sí. Exacto. Y claro, o sea, el tema de unir la auditoría forense con auditoría financiera es más por el hecho de que la auditoría forense normalmente se genera por hechos financieros, ¿no? Por hechos económicos. Que no nos olvidamos Ujú. que acá lo que prima es sacar plata, es buscar plata y poder robar, poder malversar, poder hacer cualquier hecho, cualquier situación o hecho que me permita beneficiarme de recursos económicos ajenos. Entonces, como hay esa relación del fraude con la información financiera, es necesario, o sea, es necesario no solamente ver nuevos procedimientos o procedimientos de auditoría forense, sino también los procedimientos que mencionaban hace rato, ¿no? El cruce con inventario, el cruce con el movimiento bancario. Está bien, son procedimientos válidos, pero tenemos que, sobre todo, buscar siempre una evidencia veraz, oportuna, legítima, ¿no? Algo facilito, dicen, sería preguntar, pararse en la puerta de la tienda y preguntar si le han dado factura al cliente. También, también. Pero ahí, pucha, tendrías que destinar una persona que esté por lo menos una semana entera, ¿no? Para ver quién recibe, quién no recibe. Sería como una especie de chivo, ¿no? Chivo ahí para ver, a ver, aquí está, ¿no? O sea, Y dice, sería también preguntar a nuestros proveedores, a los que nos dan los suministros, los materiales, eso. sí, sí, imagínate de que el proveedor recibe un diezmo, ¿no? Porque es a quien le compras. Entonces, de repente hay cambio de personal y ahí es clarito, ¿no? Entonces, vas con el de adquisiciones y el diezmo, pues, ¿cuál diezmo? O sea, no, yo no sé nada de diezmos. Ahí ya, puede surgir. Pues es muy importante la relación con los clientes y los proveedores. No hay dónde perderse, ¿no? Pero en este tipo de hechos, señores, cuando se trata de dinero, es importante apoyarse en el tema de la información financiera de las personas Pero particulares. dicen, pero si facturan por decir por de la venta 50% nomás en otras empresas, no facturan siempre 100%, Pero por la plata va a decir, llegar a una cuenta, ¿no ve? Si no sea fiscal o sí, fiscal, o sea, la plata sabemos que va a llegar a una cuenta que van a querer ocultar, ¿no? Y exactamente. es bien fácil aquí darse cuenta, o sea, ya, a ver, normalmente, y esto pasa en procedimientos de fiscalización, estoy hablando de servicios de impuestos nacionales, también hace esto, ¿no? Entonces resulta que es una sociedad, entonces básicamente el impuesto solicita el movimiento bancario de las cuentas a nombre de el socio uno, el socio 2, el socio 3. ¿Cuál es el fin? Ver si hay fuga de dinero a través de esas cuentas bancarias.
Y lamentablemente muchas empresas pecan ahí, ¿no? O sea, lo que hacen es llevar ese dinero con las personas que tienen más confianza. Y obviamente estamos hablando de personas que trabajan, que están dentro de la directiva, que son personas importantes de la empresa, etcétera, ¿no? Pero no se dan cuenta del riesgo que existe, ¿no? Entonces, si en un proceso de fiscalización, en un proceso de auditoría forense también, se verifica que hay una fuga de capital sin ningún respaldo, ¿no? Y que encima sea dinero que se haya transferido de una cuenta relacionada también a la empresa, o sea, me refiero a otro socio. Entonces ahí pues hay toda una telaraña de transacciones que de alguna forma te inducen a verificar ese tipo de hecho, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa, es lo que se hace. Y nosotros tenemos que ser lo bastante preparados para identificar este tipo de hechos, ¿no? Y ver la manera. Yo siempre digo, hay muchas formas, ¿no? Muchas formas. Y siempre va a depender del contexto, ¿no? Estamos en una institución pública, estamos entrando con la Contraloría a hacer una auditoría forense, ¿no? En trabajo conjunto. No, pues ahí puedes pedir hasta el certificado de nacimiento de uno del hijo del alcalde, ¿no ve? O sea, puedes pedir cualquier documentación, porque justamente es el Estado que quiere clarificar el hecho. Si hablamos de una empresa privada, aquí podremos encontrar mucho más restricciones, ¿no? Que en una institución pública, por el hecho de que es privado. A menos que haya un juicio llevado a cabo entre partes, y ahí pues sí, a través de una orden del juez, podamos acceder a cualquier otro tipo de documentación que nos permita verificar. Entonces, son formas y formas que podemos utilizar, y no se olviden que debemos aprender a utilizar dependiendo el contexto del trabajo que vamos a realizar. ¿Ya? Entonces es bien fácil identificar este tipo de fuga de capital. Siempre hay rastro, siempre se deja rastro. O sea, eso es lo que muchas personas que se dedican a este tipo de hechos piensan que no dejan rastro, piensan que son los mejores, ¿no? Como veíamos hace rato, personas ingeniosas, astutas, con muchas capacidades para idear, para analizar, para planificar este tipo de fraudes, ¿no? Pero no sé si es un dicho, pero yo creo que la mentira siempre va a dejar un rastro, que el engaño siempre va a dejar un rastro del cual se pueda ir abriendo la información y destapando este tipo de situaciones. ¿Ya? Señores, preguntas hasta acá. Hoy me han hecho hablar toda la noche. No sé, voy a pensar, creo que mañana va a ser examen, repaso oral. Sí, les voy a hacer hablar un poco Muy más a ustedes. ¿Qué dicen? Adelante. ¿Qué opinan? Adelante, reflexiones, comentarios, posturas, ¿no? estamos pensando, Lisen. ¿Se entiende, señores? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Sí, como que un poco a la realidad se asemeja, Lisen. Mucho. Es más fácil cuando se aprende así, ¿no? O sea, ya vas a identificar cosas interesantes. Sí, Buenas noches, Lice. buenas noches. Basilia, ¿cómo estás? Aquí nomás, Lice. ¿Qué tal? ¿Qué me Lice, cuentas? Adelante. Lice, tal vez se pueda evitar estos hechos de corrupción, que cada cierto tiempo auditoría pueda ingresar a los municipios y así también tuviesen un poco de miedo las personas que quieren hacer hechos fraudulentos. Cada vez si ingresarían
tuviesen un poco de miedo y no participarían en estos hechos ilícitos, tal vez, Lice. Sí, sí, evidentemente. De hecho, ya hemos visto la anterior clase, la ley 1178, una ley bastante interesante que provee de todas las herramientas generales para que cada institución pueda crear sus herramientas específicas y poder hacer un control permanente de este tipo de hechos y evitarlos, ¿no? Sobre todo, pero lamentablemente este tipo de implementaciones va de la mano de la voluntad de la máxima autoridad o del responsable. Bueno, tenemos cada autoridad hoy en día, ¿sí? Y no es por criticar al político, no es por criticar a quienes se dedican a eso, pero realmente es una pena, ¿no? Es una pena y ojalá que se cambie, ¿no? Ojalá que haya un cambio realmente a partir de estas elecciones. Ojalá que podamos superar esta crisis política que tenemos actualmente, porque la crisis económica nos va a terminar de no sé, de exterminar. Y es una pena. Pero sí, hay formas. Ya, bien, señores, mañana hasta acá, por si acaso, es el repaso, no se olviden. Y estén atentos, yo simplemente les voy a indicar por WhatsApp que ya pueden dar inicio con su pequeño repaso y ustedes ya van a poder ingresar ahí al módulo y dar su examen, su repaso, ¿ya? Vayan poniendo presente, por favor, en el chat y mañana nos vemos a las 6:30 directamente en el módulo, la primera parte y la segunda parte nos conectamos para terminar de concluir con este tema, ya que no nos falta mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna duda antes de irnos? Tenemos un minuto. Listen, yo, después de dar mañana el repaso, ¿nos vamos a conectar o cómo vamos a hacer, Liz? Sí, ¿O nos vamos a conectar. Yo les voy a mandar tipo 7:15 hasta 7:20 el enlace para que se conecten al Zoom. ya, va a despejar algunas duditas de repaso, dicen? Vamos a revisar el repaso, rapidito. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más quería preguntar por ahí? No, creo que no. Bien, señores, Y adelante. Licen, todo lo que hemos avanzado desde el principio va a entrar o solo Todo una. lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto hasta hoy va a entrar. Ya incluir la ley 78, repasen responsabilidades, los tipos de sistemas, ¿no? Eso principalmente. Y después la parte conceptual que habíamos visto anterior a eso, anterior a las defensas de los grupos, ¿no? Va a entrar algún caso específico de conocimiento general. Kenia. ¿Ya? Bien, señores, Ya. nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien. Descansen. Ya, hasta mañana, Listen. Chao, que les vaya bien.